Video instructivo de histología práctica a cargo de estudiantes del Paralelo C Morfofuncional 2 UTPL, integrados por Germán Álvarez, Junior Cumbicos, Leslie García, Miguel Jaramillo, María Jaramillo, Jocelyn Loaiza, Alex Medina, Melissa Mora, Lidia Olaya, Paola Pacha, Tatiana Palma, Jofre Valareso. Vicente Villamagua. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que es una bomba doble que bombea sangre tanto en el circuito sistémico como en el pulmonar, y por los vasos sanguíneos en los que se encuentran las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas que están distribuidas por todo el organismo. En las arterias predomina una presión alta de 120-80 milímetros de mercurio, lo cual se refleja en la estructura de sus paredes. Así pueden distinguirse en dos tipos, arterias elásticas y musculares, por la abundancia de fibras en su túnica media. En el siguiente corte histológico de una arteria elástica se puede reconocer estructuras como la luz, la túnica íntima, la túnica media en la cual se reconocen gran cantidad de láminas elásticas fenestradas, túnica adventicia, membrana elástica interna, membrana elástica externa, tejido adiposo. A continuación tenemos un corte histológico de aorta, que es la principal arteria de la que nacen todas las ramas arteriales del cuerpo excepto las arterias pulmonares. Es considerada como una arteria elástica debido a que debe cumplir función como bomba de ariete durante la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo. En la siguiente placa se pueden reconocer la luz, la túnica íntima, el endotelio, la túnica media igualmente con gran cantidad de láminas elásticas fenestradas necesarias para soportar dicha presión, la túnica adventicia, la membrana elástica externa, la membrana elástica interna y el tejido adiposo. Continuamos con un corte histológico de vena. La vena conduce la sangre desde las redes capilares de retorno hacia el corazón. En el circuito sistémico transcurren paralelas a las arterias, en el circuito pulmonar separadas de ellas. Se conocen como vasos de capacitancia y contienen alrededor del 65% de la sangre circulante. En la siguiente placa podemos observar la túnica íntima, que es muy poco diferenciada, la túnica media con mayor cantidad de fibras elásticas y musculares que en las arterias, láminas elásticas fenestradas, túnica adventicia, membrana elástica interna, que es la única reconocible aquí. Las membranas elásticas, tanto internas como externas, no son fáciles de reconocer, y terminando con un tejido adiposo. Músculo cardíaco. El corazón es una bomba de presión y aspiración, con dos mitades que poseen funciones diferentes pero que en conjunto tienen a su cargo el flujo continuo de sangre. En la placa histológica se diferencia endocardio, miocardio, que presenta gran cantidad de fibras musculares estriadas, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. Después de haber reconocido un corte normal de músculo cardíaco, se presenta una patología conocida como adiposis de corazón. Se puede visualizar gran diferencia por la cantidad de tejido adiposo sobre el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, y además tenemos estructuras como vasos sanguíneos y células musculares estriadas. Pasamos al siguiente tema, que es intestino cefálico. Dentro de la cavidad bucal ocurre el desmenuzamiento de los alimentos. Verificación, tolerancia y percepción de los sabores con la ayuda de terminaciones nerviosas y los corpúsculos gustativos. Luego de la insalivación con el producto de secreción de las glándulas salivales mayores y menores, el alimento se deglute. Continuamos con la primera placa de intestino cefálico. Dientes. Se desarrollan a partir del ectodermo y mesodermo. Ayudan en el desmenuzamiento y trituración de los alimentos. Cada diente está compuesto por sustancias duras como esmalte, dentina y cemento. En un corte transversal del diente se observa lo siguiente: el esmalte, que recubre la corona de los dientes, compuesto por una densa red de cristales de hidroxiapatita. La dentina es un tejido blando intermedio recubierto por esmalte, da el color al diente. Túbulos dentinales. Son cilíndricos delgados que se extienden por el espesor de la dentina, desde la pulpa hasta la unión cemento-dentaria. La pulpa es el tejido conectivo laxo localizado en el interior de un órgano dental y rodeado por dentina. La cavidad pulpar se encuentra en el interior del diente y está tapizada por una capa de odontoblastos. En la placa que se presenta a continuación podemos ver el desarrollo dental. En el desarrollo dental podemos visualizar la pulpa del esmalte, el estrato intermedio que interviene en el proceso de calcificación del esmalte debido a que está formado por las células de la pulpa del esmalte.
los ameloblastos, que son células productoras de esmalte y se encuentran en el epitelio interno del esmalte, el esmalte y la dentina. Lengua humana. La lengua es una estructura muscular capaz de realizar movimientos múltiples situados en el piso de la cavidad bucal. En la siguiente placa podemos observar un epitelio estratificado plano no queratinizado, papilas filiformes en el dorso de la lengua que forman los conos epiteliales delgados, el tejido conectivo, músculo estriado que forma el cuerpo lingual. Sus células musculares están organizadas de forma de haces verticales, longitudinales y transversales, el tejido adiposo y las glándulas mixtas. Paladar blando. Se recubre de epitelio plano estratificado no queratinizado, con tejido conectivo colaginoso, denso y regular, con glándulas salivales menores de tipo mucosa. La porción que mira a la cavidad nasal contiene epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. En la porción posterior está suspendida la úvula. En la siguiente placa podemos observar estructuras como la superficie bucal. El epitelio estratificado plano no queratinizado contiene una gran cantidad de glándulas palatinas y una cierta cantidad de músculo esquelético. A continuación presentamos un corte de glándula sublingual. La glándula sublingual está situada en el suelo de la boca, es la más pequeña de las glándulas salivales y se halla envuelta por tejido conjuntivo. La glándula sublingual es una glándula mixta compuesta de acinos serosos y acinos mucosos, secretando mucho más mucina. En el siguiente corte histológico podemos observar estructuras como un lobulillo separado por tabiques de tejido conectivo, tejido adiposo, acinos serosos formado por células serosas que cubren parcialmente los túbulos mucosos en formas de semilunas, von Ebner o Giannuzzi. Acinos mucosos, sus células presentan un núcleo relativamente oscuro y aplanado, la mayor parte contiene gránulos de moco. Conducto estriado, posee un epitelio simple cilíndrico eosinófilo. Conducto intercalar, segmentos más pequeños y se ramifican de 2 a 3 veces, impiden el reflujo de la secreción hacia el adenómero glandular. Conducto excretor interlobular, presentan una luz amplia y están rodeados por una capa de tejido conjuntivo, tabique de tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Se presenta a continuación un corte de glándula parótida. La glándula parótida es una glándula salival muy voluminosa, bilateral y situada en ambos lados de la cara. La atraviesan 3 estructuras importantes: el nervio facial, la vena retromandibular, la arteria carótida externa y el inicio de sus ramas terminales. La parótida produce la mayor cantidad de saliva de predominio seroso. En el siguiente corte histológico podemos observar estructuras como los acinos serosos, las células adiposas rodeadas de tejido conectivo, el conducto estriado que posee un epitelio cilíndrico simple eosinófilo, conducto intercalar que son segmentos más pequeños del sistema, conducto excretor, poseen una luz amplia y están rodeados por una capa de tejido conjuntivo, el tejido conectivo, los vasos sanguíneos que se encuentran pocas células adiposas, el lobulillo, el tejido conectivo interlobular que divide los lobulillos y el tejido conectivo interlobular que se encuentra entre los lóbulos. Continuamos con el siguiente tema, que es el intestino del tronco. A este le pertenecen el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y conducta anal. La estructura común de la pared está compuesta por mucosa con epitelio, lámina propia y capa muscular de la mucosa. La submucosa, una muscular compuesta por una capa de músculo interna circular y una capa muscular externa longitudinal. La serosa o adventicia. Existen 2 plexos nerviosos intramurales, que es el plexo mientérico y el plexo submucoso, que regulan la actividad del músculo intestinal. El esófago humano conduce alimentos desde la cavidad bucal y la faringe hacia el estómago e impide el reflujo gástrico. Posee un esfínter superior y uno inferior. La pared del esófago está compuesta por una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. En el siguiente corte histológico del esófago podemos ver estructuras como la mucosa, que está compuesta por epitelio estratificado plano no queratinizado con abundante colágeno. La lámina propia posee gran cantidad de fibras elásticas y en su extremo distal encontraremos glándulas y segmentos cercárdeas. La muscular de la mucosa es gruesa con células musculares lisas en curso longitudinal. La capa submucosa contiene abundantes vasos sanguíneos y glándulas esofágicas que producen moco y proteínas como lisosimas. La capa muscular en sus 5 centímetros superiores contiene músculo estriado esquelético. Luego existe una zona de transición de músculo estriado a liso.
y en su porción inferior predomina el músculo liso. Podemos ver fibras musculares circulares internas y fibras musculares longitudinales externas. En la capa adventicia se manifiesta en la muscular externa en su porción abdominal y se denomina serosa. Presentamos la placa de esófago humano en aumento de 10x. En el siguiente corte histológico de esófago aumentado a 10x se pueden ver las mismas estructuras que en la placa anterior, que es la mucosa, el epitelio plano estratificado no queratinizado, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa compuesta por fibras musculares circulares internas y fibras musculares longitudinales externas, el tejido conjuntivo. Se presenta a continuación la placa de esófago de conejo aumentado a 4x. En la placa de esófago de conejo en 4x se puede ver la luz, la mucosa, el epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, el tejido conectivo fibroelástico, la capa muscular externa con sus fibras musculares longitudinales y sus fibras musculares circulares y su capa adventicia. Continuamos con la misma placa de esófago de conejo, pero en este caso aumentado a 10x. Se puede observar estructuras similares como la mucosa, su epitelio plano estratificado no queratinizado, su lámina propia, su capa muscular de la mucosa, su capa submucosa, el tejido conectivo fibroelástico, el tejido adiposo y el músculo longitudinal que pertenece a la capa muscular externa. El estómago. El estómago es la cavidad del sistema digestivo donde se degradan los alimentos por la acción de jugos gástricos. Tiene forma de J y está aplanado en el eje anteroposterior. Se encuentra a continuación del esófago. En la zona de transición entre ambos se encuentra el esfínter esófago-gástrico, que evita el reflujo del contenido estomacal hacia el esófago. El paso del esófago al estómago supone un gran cambio anatómico e histológico en el tubo digestivo. Al estómago llega la comida masticada y humedecida en saliva. En él pertenece la comida varias horas mientras es movida por la musculatura estomacal y degradada gracias a la secreción de jugos gástricos, los cuales están formados por ácido clorhídrico, enzimas y moco. Los diferentes componentes de los jugos gástricos son liberados por células epiteliales. Entre las enzimas liberadas por las células estomacales está la pepsina, que degrada proteínas, la lipasa, que degrada las grasas, y se liberan también moléculas que permiten la absorción de vitaminas, así como hormonas tales como la gastrina. En el estómago podemos observar 4 partes. El cardias, que es la zona de unión con el esófago, el fundus, que es una región dilatada que forma la especie de bóveda que sobresale por encima del cardias, el cuerpo, que es la región más extensa del estómago, y el antro pilórico. Esta zona contiene el esfínter pilórico que permite el paso del contenido gástrico a la porción inicial del intestino delgado del duodeno. En la placa que se presenta a continuación tenemos un corte histológico de la región pilórica, que se caracteriza por la presencia de profundas foviolas y glándulas tubulosas ramificadas y enrolladas. Las células glandulares producen principalmente moco, aunque también se localizan células parietales secretoras de pepsinas y células endócrinas secretoras de gastrina. El epitelio del estómago descansa sobre una lámina basal, bajo la cual se extiende la lámina propia de la mucosa. La mucosa está formada por epitelio simple cilíndrico alto que forma pliegues muy compactados. La muscular de la mucosa contiene 2 capas, con fibras musculares orientadas de forma circular y otra de forma longitudinal. A veces parece una tercera orientada de forma oblicua. La submucosa está formada por tejido conectivo laxo con numerosos linfocitos y células plasmáticas. Contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Bajo la mucosa se encuentra la capa muscular formada por 3 capas de músculo. Una interna oblicua, una intermedia circular y una externa longitudinal. Entre las capas longitudinal y circular se encuentran numerosas fibras nerviosas que forman el denominado plexo de Auerbach, en las cuales coordinan las contracciones estomacales para dirigir la comida. Y finalizando como la serosa, que es similar a las otras partes del sistema digestivo y se continúa con el peritoneo de la cavidad abdominal y visceral. La placa que sigue es el estómago humano de la región pilórica, pero con un aumento en 40x. En esta placa podemos observar las mismas estructuras que en 5x. La diferencia ahora es que podemos observar las foviolas gástricas donde se encuentran las células secretoras o productoras de moco.
Pasamos a la placa de intestino delgado con su porción inicial, que es el duodeno. El duodeno se distingue en 4 capas principales: la mucosa, que presenta un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternadas con células caliciformes, en la cual forma invaginaciones denominadas como criptas del Lieberkühn, que en su fondo presentan células de Paneth. Su lámina propia está constituida por tejido conectivo laxo. Además posee una capa de músculo liso conocida como muscular de la mucosa. La submucosa, formada por tejido conectivo denso y regular, se encuentra en el plexo nervioso de Meissner. Presenta glándulas de tipo mucosa conocidas como las glándulas de Brunner. La muscular externa presenta 2 capas, una circular interna y una externa longitudinal. Entre ambas se localiza el plexo nervioso de Auerbach, y finalizando con la serosa, que está constituida principalmente por epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. A continuación presentamos un corte de intestino delgado aumentado a 40X. En el siguiente corte histológico de intestino delgado aumentado a 40X podemos observar estructuras como la mucosa, el epitelio simple cilíndrico, las criptas y las vellosidades, la muscular de la mucosa, la submucosa, la capa muscular externa con sus fibras musculares circulares y sus fibras musculares longitudinales, finalizando con la serosa. A continuación tenemos una placa de intestino delgado de gato en esta placa podemos observar la mucosa, las vellosidades, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Intestino grueso. El intestino grueso comprende la parte final del tubo digestivo y se divide a su vez en ciego, colon y recto. El colon posee una parte ascendente, una transversa y una descendente, además del colon sigmoide. El intestino grueso se conecta al intestino delgado mediante la válvula o esfínter iliocecal. Posee una ramificación muy delgada llamada apéndice, de unos 5 a 13 centímetros de longitud, donde se acumulan muchos nódulos linfáticos. El intestino grueso se comunica con el exterior a través del ano. La zona donde el intestino grueso se une a la piel del ano se denomina unión ano-rectal. Aquí se produce la transición desde epitelio simple prismático a epitelio estratificado plano queratinizado, típico de la epidermis. A ese nivel existe un engrosamiento de la musculatura externa que forma el esfínter anal interno. También hay un esfínter externo formado por musculatura estriada. El intestino grueso no tiene vellosidades ni pliegues circulares, al igual que el resto del tracto digestivo. La pared del intestino grueso puede dividirse en 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En el siguiente corte histológico de intestino grueso podemos observar estructuras como la mucosa, que tiene un epitelio simple cilíndrico que forma numerosas glándulas mucosas tubulares denominadas criptas del Lieberkühn. Estas aparecen como invaginaciones en la superficie epitelial. Una de las principales funciones del intestino grueso es la reabsorción de agua y electrolitos del proceso digestivo. También secreta una gran cantidad de moco y favorecen el tránsito de los desechos semisólidos no digeridos. Las células mucosas son más abundantes en el epitelio del intestino grueso que en el del intestino delgado. La proporción es 4:1 en las zonas próximas al intestino delgado y 1:1 en las zonas próximas al ano. Las células epiteliales se renuevan constantemente, nacen en la base de las criptas y van desplazándose hacia la superficie del tubo digestivo donde mueren. Todo este proceso dura alrededor de 5 días. La lámina propia es similar a la del resto del tubo digestivo, con pocas peculiaridades como carencia de vasos linfáticos o una capa gruesa de colágeno entre la membrana basal y los vasos sanguíneos próximos. La muscular de la mucosa se organiza en 2 capas de músculo liso con distinta orientación. En algunas zonas es muy delgada. La submucosa está formada por tejido conectivo muy denso, contiene vasos sanguíneos de gran calibre y en algunas zonas con tejido adiposo. La muscular externa se organiza de forma distinta. Existe una capa longitudinal de músculo liso que es más delgada que la capa circular en humanos. Sin embargo, la capa longitudinal se engruesa en 3 lugares concretos para formar bandas que se pueden conservar a simple vista. En el siguiente corte histológico vemos una placa de intestino grueso en 5X. En el siguiente corte histológico de colon en 5X podemos observar estructuras normales como la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, los vasos sanguíneos, la muscular externa, la serosa.
Intestino grueso, colon humano en 40X. Humano. Se pueden diferenciar 4 capas diferentes. La mucosa, que presenta un epitelio cilíndrico simple alternado con abundantes células caliciformes, que forman una invaginación conocidas como criptas de Lieberkühn, en la cual en su fondo presenta células de Paneth. La lámina propia, que está compuesta por tejido conectivo laxo y músculo liso, conocida como muscular de la mucosa. La submucosa, formada por tejido conectivo denso y regular. Además se localiza el plexo nervioso de Meissner. Contiene abundantes vasos sanguíneos y de gran tamaño. La muscular externa presenta 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, que se engruesa formando unas estructuras denominadas tenias, que se identifican como 3 bandas longitudinales de músculo liso. Aquí se localiza el plexo nervioso de Auerbach, y la serosa, que no se puede ver en esta placa pero sin embargo se menciona, es que está constituida principalmente por epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. Intestino grueso en 40X. En el intestino grueso en 40X podemos observar claramente las criptas de Lieberkühn. Como pudimos ver, las estructuras son muy similares, empezando desde la mucosa, el epitelio cilíndrico simple, los nódulos linfáticos en la mucosa, las células caliciformes y las criptas de Lieberkühn, la muscular de la mucosa, la lámina propia, la submucosa con abundantes vasos sanguíneos y tejido adiposo, la muscular externa con sus fibras circulares y sus fibras longitudinales, y finalizando con la serosa. A continuación presentamos una placa de recto humano aumentado a 10X. En el siguiente corte histológico de recto humano podemos ver las mismas estructuras mencionadas anteriormente en cuanto a intestino grueso. La mucosa, el epitelio cilíndrico simple, las células caliciformes abundantes, las criptas de Lieberkühn, la lámina propia, los nódulos linfáticos, la capa muscular de la mucosa, la submucosa con sus vasos sanguíneos correspondientes, la muscular externa con fibras musculares longitudinales y fibras musculares transversales. Llegamos a la tercera parte del sistema digestivo, que le corresponde a hígado, vías biliares y páncreas. Hígado. El hígado es la glándula, órgano o víscera más grande del cuerpo. Está situado bajo el diafragma y protegido por las costillas. Lo recubre una cápsula de tejido conectivo fibroso que penetra en el órgano para formar tabiques que lo dividen en lóbulos y lobulillos. La organización celular del hígado es relativamente sencilla, puesto que la repetición de una estructura básica denominada lobulillo hepático. Los lobulillos suelen estar separados entre sí por tejido conectivo, aunque no en todas las especies es claramente visible. Tienen forma de prisma poligonal que mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. En secciones transversales tiene una forma aproximada de hexágono con una vena central o centro lobulillar de gran diámetro. En los vértices del hexágono entre lobulillos contiguos se encuentran los espacios portales, formados por tejido conectivo, y las denominadas triadas portales, compuestas por una rama de la vena porta, la arteria hepática y un conducto biliar. La vena porta hepática trae el 70-75% del flujo sanguíneo y contiene sangre poco oxigenada. La sangre llega a los vasos sanguíneos portales de los vértices, los cuales traen las sustancias desde el sistema digestivo, mientras que la arteria central drena el resultado de la actividad de los hepatocitos. En la siguiente placa se pudieron observar estructuras como la triada portal, donde se encuentra la vena interlobulillar, el conducto biliar, la arteria interlobulillar, vasos linfáticos, el espacio portal propiamente dicho y las trabéculas hepatocíticas. Después de haber reconocido un corte normal de hígado, se puede diferenciar las estructuras según la correlación clínica que lleven. Por ejemplo, en hígado graso o esteatosis hepática se caracteriza por la acumulación de lípidos en los hepatocitos. En la siguiente placa podemos ver los hepatocitos
y los adipocitos, lo cual caracteriza al hígado graso. Se puede ver que los hepatocitos no están en una posición normal como deberían estar. La vesícula biliar. La vesícula biliar presenta una mucosa amplia revestida por un epitelio cilíndrico simple alto. Podemos observar estructuras como los senos de Rokitansky-Askov, la muscular externa que presenta una porción interna circular y una externa longitudinal, la túnica adventicia y la luz vesicular. Páncreas. El páncreas es un órgano alargado localizado en la concavidad del duodeno, al que está unido por tejido conectivo y se extiende hasta el hilio del vaso. Está rodeado por una capa muy fina de tejido conectivo que en ciertos lugares se interna en el órgano formando tabiques. El páncreas se divide en una parte endocrina y en otra exócrina. Este órgano se origina a partir de dos invaginaciones del tubo digestivo, aunque algunas células de los islotes provienen de las crestas neurales, células derivadas del ectodermo. Páncreas exócrino. La parte del páncreas exócrina se puede considerar como una glándula compuesta túbulo acinar muy grande. La parte secretora está formada por los acinos o los alvéolos tubulares o piriformes que contienen un promedio de unas 6 células. No se han encontrado células mioepiteliales y los conductos excretorios están formados inicialmente por unas células denominadas cetroacinares que se internan y revisten las paredes de las células acinares próximas a la abertura. El páncreas endocrino se dispone de forma dispersa entre la parte exócrina. Las células endócrinas se agrupan formando los denominados islotes de Langerhans, originando masas más o menos esféricas. En tinciones generales se distinguen de la parte exócrina por poseer un color más rosado o tenue. Entre las células de los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos solo hay una delgada e incompleta capa de tejido conectivo con fibras reticulares. Con tinciones específicas se puede detectar 4 tipos celulares productores de hormonas y las células que secretan glucagón, las células que secretan insulina, las células que secretan somatostatina y las células que secretan el polipeptido pancreático. Están las alfa, beta, delta y las células F respectivamente. En el siguiente corte de páncreas podemos observar los adipocitos, los islotes de Langerhans anteriormente mencionados, los acinos serosos, el conducto excretor oblicuo, el tabique de tejido conectivo, la arteria. Sistema respiratorio. Es el encargado de captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, procedente del anabolismo celular. En humanos, el sistema respiratorio consiste en las vías aéreas, pulmones, músculos respiratorios, y que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo. Las vías respiratorias se dividen en vías respiratorias superiores, que son las cavidades nasales, los senos paranasales y la faringe, y las vías respiratorias inferiores, que es la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos respiratorios. Tráquea. Es un tubo de 12 centímetros de largo y alrededor de 1,5 centímetros de ancho, que transcurre por delante del esófago. En la siguiente placa histológica de tráquea de feto humano se muestra lo siguiente. Cartílago hialino, componente fundamental de los anillos de la tráquea. Esófago, ubicado por detrás de la tráquea. La mucosa, que está formada por un epitelio simple pseudoestratificado ciliado, el cual posee 3 tipos principales de células, ciliadas, mucosas y basales, que son observables en aumento microscópico mayor. Glándulas traqueales, músculo dorsal traqueal dispuesto en forma transversal, capa fibro-músculo cartilaginosa, tejido conectivo ubicado en la lámina propia de la mucosa con gran cantidad de fibras elásticas, vasos sanguíneos en la adventicia y es probable también observar tejido adiposo, condrocitos, que son las células ubicadas en el cartílago hialino, la luz de la tráquea y el corion de la tráquea. A continuación se presenta un corte histológico de tráquea de gato. Asimismo, posee elementos histológicos semejantes a los de la especie humana, pero en esta placa se hace evidente el tejido adiposo y una luz relativamente amplia. En la siguiente placa histológica se distingue lo siguiente. Cartílago hialino, epitelio simple pseudoestratificado, capa fibromúsculo cartilaginosa, tejido conectivo, condrocitos, luz de la tráquea y corion de la tráquea. Pulmón humano. En la siguiente placa histológica de pulmón humano podemos reconocer estructuras como el bronquio, el bronquiolo, un bronquiolo terminal, los alvéolos y una arteria.
En el siguiente corte histológico podemos reconocer la estructura de un bronquio. El bronquio posee capa muscular, fibras conjuntivas y cartílago, mucosa, epitelio y tejido linfático. La capa muscular es tubular y contiene células musculares lisas, ubicadas fuera de la mucosa. Las células musculares forman haces y dejan espacios entre sí. Las fibras conjuntivas y de cartílago. Las placas cartilaginosas tienen forma irregular. El cartílago es hialino, pero más distalmente contiene porciones elásticas que distalmente van a predominar. La mucosa. Entre la capa muscular, las fibras conjuntivas y el cartílago encontramos la mucosa, con epitelio respiratorio y tejido conjuntivo subepitelial. Aquí encontramos glándulas bronquiales seromucosas, pero también las podemos encontrar fuera de las placas del cartílago. El epitelio. El epitelio es respiratorio, por lo tanto es decir que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y contiene células caliciformes o productoras de moco, basales o células madre, y endocrinas aisladas, y el tejido linfático se presenta como acumulaciones locales en la mucosa. Le siguen los bronquiolos. Estos tienen un diámetro de 1,2 a 0,4 milímetros y forman la 15ª generación del árbol bronquial. Posee una capa muscular que es equivalente a la capa fibromúsculo cartilaginosa de la tráquea y los bronquios. El músculo liso forma una red laxa de haces bastante gruesos y en la parte entrecruzados. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple o a veces pseudoestratificado cilíndrico y contiene células de clara, sin cilios y secretan proteínas de defensa y la eliminación de reacciones inflamatorias endocrinas y sebosas aisladas. Aquí no encontramos glándulas. Terminalmente con los bronquios respiratorios. El bronquiolo terminal le sigue el bronquiolo respiratorio. Es una región de transición entre las vías respiratorias y el espacio alveolar. Posee músculo y epitelio. El espacio alveolar posee el conducto alveolar que se ramifica 2 o 3 veces para dar lugar a los alveolos. Aquí ocurre el intercambio gaseoso. Son redondeados o poliédricos y miden 200 a 300 milímetros. Los alveolos están separados por el clavicle alveolar, los cuales podemos encontrar poros que conectan de forma directa con los demás alveolos. El intersticio contiene algunos fibroblastos, fibras colágenas y elásticas, pero sobre todo una gran cantidad de capilares sanguíneos de endotelio contiguo. El epitelio alveolar está conformado por neumocitos tipo 1 que son planos y neumocitos de tipo 2 que son redondeados o cúbicos y contiene la sustancia tensoactiva. También podemos reconocer la estructura como la arteria bronquial, que es uno de los vasos más importantes en el pulmón. Cartílago hialino humano. El cartílago hialino presenta dos partes, el pericondrio, que es más externo, y el cartílago maduro más ancho e interior. El cartílago hialino maduro muestra una matriz extracelular de color azulada y de aspecto homogéneo. En ella predomina el colágeno tipo 2, aunque también existen otros tipos de colágeno, además de protoglucanos. La matriz extracelular es secretada por los condrocitos, los cuales se encuentran en una de las cavidades denominadas lagunas. La ausencia de condrocitos en algunas de las lagunas que se observan en esta imagen se deben a artefactos producidos durante el procesamiento histológico. Los condrocitos se suelen asociar por parejas o tétradas, formando los llamados grupos isogénicos, los cuales están separados entre sí por una matriz interterritorial. En esta placa se puede observar lo antes mencionado, el pericondrio y los condrocitos. Epitelio olfatorio humano. La mucosa olfatoria es una zona amarilla de la mucosa nasal que está constituida por el epitelio olfatorio que contiene el quimiorreceptor y por la lámina propia. En el ser humano, como también en los demás animales microsmáticos, el epitelio olfatorio ocupa una pequeña superficie. Cubre aproximadamente 5 centímetros cuadrados del receso posterior dorsal de cada fosa nasal. Bajo el epitelio olfatorio subyace una delgada lámina propia conjuntiva, en la cual se encuentran las glándulas de Bowman, los axones olfatorios que conforman la fila olfatoria y vasos sanguíneos. En la siguiente placa podemos ver las estructuras antes mencionadas. El epitelio pseudoestratificado ciliado, los sinocilios, la lámina basal, los vasos sanguíneos, Sistema urinario. El sistema urinario y el sistema genital comparten parcialmente el desarrollo filogenético y ontogenético, en especial en lo que se refiere a las vías urinarias y los conductos genitales,
y en consecuencia también se denominan en conjunto sistema urogenital. Las funciones más importantes de los riñones, indispensables para la vida, son la excreción de productos finales del metabolismo, por ejemplo, urea, creatinina y ácido úrico, y de las sustancias extrañas, por ejemplo, medicamentos. El control de la homeostasis del agua y electrolitos, y por ende el mantenimiento constante del volumen y la osmolaridad del espacio extracelular, así como el equilibrio ácido-base. Además, desempeñan un papel relevante en la regulación de la tensión arterial y de la eritropoiesis. Riñón humano. Es un órgano par de alrededor de 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor, y pesa de 120 a 300 gramos. Los riñones están ubicados en el retroperitoneo. Está compuesto de una cápsula, corteza, papilas renales o columnas de Bertin, seno renal, médula renal, pelvis renal, cáliz renal, uréter, arteria renal y vena renal. Está compuesto por glomérulos de Malpighi, capilar interlobulillar, corteza renal, tejido conectivo del seno renal, músculo liso de arteria renal, vena renal, tejido adiposo del seno renal. A continuación podemos observar una placa de riñón de rata del órgano completo a un aumento de 10x, en el cual podemos observar cápsula renal, corteza renal, glomérulos de Malpighi, capilar interlobulillar, columnas renales o columnas de Bertin, médula renal, arteria renal, tejido adiposo del seno renal, vena renal, papila renal, pelvis renal. A continuación, podemos observar una placa de riñón de cerdo que muestran vasos inyectados. A nuestra derecha podemos observar en aumento de 5x y a la izquierda en 10x. En la misma podemos encontrar arteria arciforme, corpúsculo de Malpighi, rama de vena lobulillar, arteria lobulillar, rayos medulares, túbulos excretores, vena interlobulillar, túbulos secretores, arteria interlobulillar, zona cortical. Urinaria. La vejiga es un órgano hueco ovoide. En los varones mide unos 14 centímetros de alto por 10.5 centímetros de ancho, mientras que en la mujer tiene 11,5 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho. La vejiga es un órgano recolector y almacenador de orina que limita la eliminación de orina a 3 a 4 periodos breves por día. Con unos 350 mililitros de orina en la vejiga aparece la necesidad miccional, la cual puede reprimirse voluntariamente justo hasta los 500 mililitros. A continuación, en la siguiente placa podemos observar una vejiga humana en aumento de 5x, en la cual podemos observar pliegues de la mucosa, epitelio de transición, mucosa, corion, capilar sanguíneo, tejido conectivo interfascicular, haces musculares longitudinales, haces musculares de trayecto circular, arteria. A continuación podemos observar una placa de vejiga urinaria de gato, a nuestra izquierda a un aumento de 5x y a nuestra derecha a un aumento de 40x. Podemos observar
Luz de la vejiga. Epitelio. Corium. Haces musculares. Tejido conectivo interfascicular. Haces musculares en diferentes direcciones. Tejido conectivo superficial. Capilares. Mesotelio peritoneal. Uréter. El uréter es una vía urinaria retroperitoneal con forma de tubo que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria y cuyo revestimiento interior mucoso es de origen mesodérmico. Está formado por cálices renales y la vejiga de la orina. Su capa muscular contiene fibras musculares longitudinales, la cual es la capa más interna. Fibras musculares circulares, la cual es la capa más externa, y además de fibras de trayecto espiral. Estas fibras van a permitir el peristaltismo del uréter desde los riñones hasta la vejiga. Además posee una capa adventicia, la cual está formada por tejido conjuntivo que recubre al uréter y la aísla del resto de tejidos. A continuación podemos observar una placa de uréter humano a un aumento de 5x, en la cual podemos observar la luz del conducto, epitelio, su capa superficial, epitelio, su capa basal, corium o lámina propia, haces musculares, su capa interna, haces musculares, su capa externa, vena acompañante, capilar sanguíneo, adventicio. Podemos observar una placa de uréter humano. A nuestra izquierda una placa a un aumento de 5x y a nuestra derecha a un aumento de 40. En esta podemos observar epitelio, su capa superficial, su capa basal del epitelio, su lámina propia, vasos sanguíneos internos, su túnica muscular interna, su túnica muscular externa, la luz del uréter, vasos sanguíneos externos, su túnica adventicia, capa adventicia, tejido adiposo. Uretra. La uretra conduce la orina hacia el exterior. En las mujeres mide de 3 a 4 centímetros de longitud, mientras que en los varones es de 20 a 25 centímetros. Su epitelio, su porción inicial de la uretra, de algunos milímetros de longitud, se va a encontrar revestida por un epitelio de transición. Su porción media, relativamente larga, posee un epitelio estratificado cilíndrico. En la región de la desembocadura tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. En la mujer, la uretra está revestida en su breve segmento inicial por un epitelio de transición y a continuación por un epitelio estratificado plano. En la siguiente placa podemos observar su epitelio, la zona de transición, su lámina propia, su plexo venoso, su túnica muscular, las glándulas del Littré, la luz de la uretra, el tejido conectivo. Gracias por su atención, espero les haya servido de mucha ayuda y si es que hubo algún error, sepan disculpar. Gracias.